Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Ya los veo muy interesados en la lectura y queremos desde luego que no solamente mantengan el interés, sino que conserven ese espíritu heroico, sobre todo en temporada de lluvias, para asistir puntualmente a las sesiones de este curso anual de Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. Les recordamos a ustedes que están aquí en presencia y también a nuestro público virtual que las transmisiones se harán a través del canal de YouTube. De momento, Periscope de Instagram lo tenemos deshabilitado, así que si no pueden asistir, entren en el canal INERM de YouTube y ahí van a ver el menú de los cientos de conferencias que tenemos cargados, e inmediatamente a la izquierda verán un recuadrito que dice en vivo. Ahí le dan clic y de inmediato entran en el mundo INERM virtual del conocimiento de la historia de México. Bien, hoy tenemos como invitada muy especial a la doctora Leticia Rivera Cabrieles. Ustedes la conocerán porque ya ha estado con nosotros, ha participado con nosotros en otras ocasiones. La han leído seguramente si han visto el libro de la invasión a Veracruz en 1914, en Historia de los Ejércitos Mexicanos. En fin, es una colaboradora muy capaz, con mucho conocimiento y desde luego siempre presente cuando la convocamos. Para que ustedes tengan una idea mucho más completa de la calidad de la especialista, de la conferencista que nos acompaña la tarde de hoy, haré lectura de su semblanza curricular. Leticia Rivera Cabrieles es licenciada, maestra y doctora en Humanidades en la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es además diplomada en Historia Militar por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Anáhuac. También es diplomada en Administración de Archivos Históricos por el Archivo Nacional de Madrid en España, y es especialista en Historia Política y Social de México durante el siglo XIX y de la historia de la Armada de México. Para destacar su trayectoria, en 2010 recibió la condecoración de primera clase al mérito docente naval concedida por el Centro de Estudios Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y recientemente, en 2018, recibió la medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana. Como parte de su desempeño profesional, ha laborado en el Archivo General de la Nación, en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Marina. En esta última ha sido jefa de investigación histórica, jefa del Departamento de Historia y subjefa de investigación e integración del acervo histórico de la Unidad de Historia y Cultura Naval. En el campo docente ha dado clases por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Pedro Loredo Ortega y actualmente es catedrática e investigadora del CESNAV, del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Ha coordinado y ha participado en más de 25 publicaciones históricas, ha publicado también numerosos artículos y ha sido conferencista en diversidad de instituciones universitarias y en espacios públicos como este, tales como el Museo Nacional de las Intervenciones, el Centro Superior de Estudios Navales, el Instituto Mora, la Ibero, la Universidad Autónoma de México, la de Baja California, la de Campeche, la de Colima y desde luego en su casa en este momento la Secretaría, Secretaría Armada, en la Secretaría de Marina Armada de México. Además de todo, la habrán escuchado en programas de radio y en entrevistas por televisión en Canal 11 y Canal 22. Bueno, con todos estos precedentes, la doctora Rivera Cabrieles nos hablará esta tarde sobre la intervención norteamericana en el puerto de Veracruz en 1914. La recibimos con un aplauso. Muchas gracias.
Distinguido auditorio que nos acompaña, antes de dar inicio, quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la doctora Galeana y al doctor David Guerrero por la invitación para que participara en este curso de Historia Diplomática de México, siglos XIX y siglo XX. El tema con el que yo participo es el tema de la invasión de Estados Unidos a Veracruz de 1914 y que se encuadra en el módulo 4, la invasión de Estados, que se llama Las relaciones exteriores durante la Revolución. Bien, reciban a través de mi conducto un saludo afectuoso por parte del vicealmirante José Ricardo Gómez Mellón, que es director del Centro de Estudios Superiores Navales, que es la institución en la cual yo laboro. Antes de entrar de lleno al tema, me voy a permitir hacer algunas acotaciones que considero que son importantes para poder comprender la importancia de este tema que el día de hoy vamos a abordar. Y así entonces voy a empezar que desde que México nació a la vida independiente en el siglo XIX, estableció un vínculo muy pronto con Estados Unidos debido a su vecindad geográfica. Y la característica de ese vínculo fue precisamente el del conflicto. Pronto hubo desencuentros, disputas, guerras, despojos y en suma podríamos decir que lo caracteriza esa relación fue de la desconfianza y esa fue una buena parte de la historia de Estados Unidos y de México a lo largo del siglo XIX y por lo menos las 2 primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, al problema de la vecindad geográfica que tuvo México con Estados Unidos también se agregó pronto que fue blanco de los intereses expansionistas de las metrópolis europeas que se aprestaron a ocupar el lugar que España estaba dejando ante la desintegración del imperio ultramarino que se estaba dando en el continente americano. Así, en este contexto, el Estado mexicano emerge a la vida independiente con severos problemas y debilidades que repercute en todas sus instituciones. Entre esas debilidades, quizás la más grande es la política que se da por la disputa ideológica que pronto va a comenzar y que va a derivar en una serie de rebeliones militares, pero también de revueltas civiles que pone al país en vilo y lo va a desgarrar todavía durante varias décadas. Pero también otra de las grandes debilidades, pues que va a atravesar por varias décadas por una severa crisis económica, porque no tiene un sistema fiscal eficiente por la deuda que le es heredada, inclusive desde el momento de nacimiento y que se va a incrementar al paso de las décadas y que impide que México pueda construir un proyecto de nación y pues todavía mucho más un proyecto de modernización como requería realmente México en esos momentos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues que México se vio imposibilitado para poder defender sus fronteras tanto terrestres como marítimas. Lo que condujo para que esto condujo para que la independencia nacional se viera amenazada en diversas ocasiones, tanto por España como por Francia como y Estados Unidos en lo que es el siglo XIX. Y esto pues obviamente puso en jaque al Estado mexicano. Cabe precisar que en su relación con Estados Unidos, para este país, desde los primeros momentos en que nacen como las 13 colonias, para ellos ya está muy claro que para poder crecer económicamente lo tienen que hacer a través de la expansión territorial, que fue el modo en que Estados Unidos va a comenzar a despegar. Y así, por ejemplo, desde que se firma el Tratado Onís-Adams en 1819, con la metrópoli, ya desde entonces hace claro que Estados Unidos tiene interés sobre el territorio de Texas y obviamente este interés tiene que ver con los recursos naturales con que cuenta el Estado, pero también porque es una salida hacia el mar del lado del Océano Atlántico y el Golfo de México. Todo lo que persigue Estados Unidos está muy bien pensado, pero no solamente la expansión la requería de ese lado, también era del lado del Pacífico, por eso es que después tendríamos una guerra con ellos. Así entonces tenemos que la pérdida de Texas en 1836 pues debe verse como el resultado de un proceso demográfico
económico, pero también ideológico que está experimentando Estados Unidos y que va anunciando el nacimiento de una gran potencia en el continente americano, y esto se va a reflejar prontamente también en la elaboración de la doctrina Monroe, donde pues se establece que no se va a permitir la injerencia de potencias extracontinentales en los asuntos del continente, aunque bueno, lo podríamos muy bien resumir la intención de este país en la frase de América para los americanos, que muchos autores lo han dicho, bueno, América para Estados Unidos prácticamente. Posteriormente, hacia 1844, formulan su destino manifiesto, en donde ellos se van elaborando toda una ideología y van justificando justamente una política exterior francamente expansionista. Pero bueno, son los métodos, es una nueva forma de tener dominio a través de la guerra, pero también a través de la justificación. Entonces, la pérdida de Texas en 1836 de alguna manera va a marcar los años que siguen posteriormente, en donde hay una terrible desconfianza por parte del Estado mexicano, de que, bueno, que Estados Unidos vaya por más territorio, como efectivamente sucede entre 1846 y 48. Este hecho, pues como les decía, viene a confirmar la política que ya tiene establecida Estados Unidos con respecto a su vecino del sur, que es México. Y es un lugar común también afirmar que en este tiempo México pues fue presa de su propio leviatán, porque además de los conflictos externos tiene los internos, es decir, es presa de sus propios demonios internos, que se van a expresar en un marcado regionalismo por el poder que tienen las élites locales, pero también en caciquismos y en las intrigas que van a caracterizar a la clase política, que como les decía anteriormente, pues derivan en rebeliones militares, pero también en revueltas civiles, y que no reflejan más que la gravísima incapacidad que tiene el Estado para poder gobernar a nivel nacional. Realmente no tiene poder el gobierno en estos años, y esta inestabilidad por la que está atravesando México, pues se va a manifestar, como les decía, en la guerra de 1846-48. Cuando el gobierno demanda el apoyo de los estados para tener más efectivos para la guerra, pero también los apoyos económicos, la mayoría de los estados pues simplemente hacen caso omiso a la solicitud del propio gobierno central, y inclusive algunos estados se van a declarar neutrales, y otros, como la ciudad de Puebla, por poner un ejemplo, pues van a brindar un apoyo a los invasores durante 10 semanas en que permanecen las tropas de Winfield Scott en esta ciudad. Esto que nos denota pues que en México todavía no se construía un sentimiento de identidad nacional, y que fuera capaz de aglutinar todos los diferentes intereses bajo una sola dirección. Por eso es que México, bueno, se va a desgarrar durante todo este siglo XIX, que es un siglo convulso de muchas guerras intestinas, como han llamado muchos autores a este siglo XIX. Ahora bien, después de la guerra de 1846-48, donde México pierde el 55% de su territorio, pues todavía va a enfrentar una nueva invasión, que es la de Francia, en el 62, y que va a derivar pues en la instalación de un imperio con una monarquía extranjera. Sin embargo, cuando pasa esto, Estados Unidos no puede intervenir a favor de México, queda en letra muerta la doctrina Monroe, porque Estados Unidos está sufriendo su propia guerra civil entre el norte y el sur, y es una guerra que era inevitable si Estados Unidos quería seguir avanzando económicamente hablando. Bien, sin embargo, bueno, tenemos que ya hacia los últimos años del siglo XIX, una vez que triunfa el liberalismo y se restaura la república, viene un periodo, digamos, de paz relativa, porque se va a pacificar al país, pero a través de la violencia, aunque parezca una ironía del destino, pero así es. Y también se le va a dar un cierto progreso material, una modernidad, y el hombre que se encarga de llevar a cabo esto, pues todos ustedes lo conocen, fue
Porfirio Díaz, pero para semejante empresa necesitaba de grandes inversiones de capital, que la burguesía mexicana no contaba, no era una burguesía muy fuerte, por lo que entonces la política económica de México fue abrir las puertas del país a la inversión extranjera. Cuando esto lo hizo Porfirio Díaz, que tenía las mejores de las intenciones, que era modernizar al país, cuestión que sí lo logró, no pudo prever el papel leonino que tendrían todas las corporaciones extranjeras, no solamente las de Estados Unidos, pero fueron quizás las que más daño hicieron, y tampoco pudieron prever el papel preponderante que asumiría nuestro vecino del norte en la economía mexicana, de tal forma que entonces todos los desencuentros y los choques que van a tener ambos países ya no van a ser en el terreno, digamos, de lo que es el territorio mexicano principalmente, sino que se van a trasladar a la esfera económica y política principalmente. Y esto tiene que ver con algo que está sucediendo a nivel planetario hacia finales del siglo XIX, pues ya están viviendo los efectos de la segunda revolución industrial, con todos los cambios tecnológicos que implica, que lleva realmente a un desarrollo industrial y naval para las potencias importantes de ese momento, entre ellos obviamente Estados Unidos, y esto lleva a reafirmar el papel hegemónico que tiene que tener Estados Unidos en el continente americano. Va a llevar a cabo una serie de invasiones armadas en varios países de América Latina para poder reafirmar justamente ese dominio, y lo va a ser respaldado pues nuevamente por la doctrina Monroe y su destino manifiesto, pero también se va a añadir también la doctrina Roosevelt, donde ellos se van a autodenominar como la policía del mundo, donde pueden intervenir en cualquier lugar del planeta donde haya alguna situación de inestabilidad. Y bien, bueno, esto lo marco porque es necesario entender cómo había sido la relación, y esto es a grandes rasgos, porque pues esto que acabo yo de enunciarles, pues sería tema como para 6 meses quizás, ya cuando se quiere ver con mayor profundidad. Ahora bien, generalmente también cuando nosotros abordamos el tema de la invasión de 1914, cuando preguntan, bueno, ¿por qué es la invasión del 14? La gente te responde, o la gran mayoría, bueno, es que hubo un incidente en Tampico, el 9 de abril, por la detención de unos marinos. Si bien esto es cierto, yo diría que es la gota que derrama el vaso de agua, tenemos que en realidad subyacen varios factores, no solamente en el gobierno de Victoriano Huerta, en donde se va viendo el deterioro de la relación entre ambos países, sino que inclusive ese deterioro lo podemos nosotros percibir desde el porfiriato. Por ejemplo, tenemos que, bueno, lo que yo les mencionaba, que Porfirio Díaz, al abrir la economía del país a las corporaciones extranjeras, pues como les decía, no pudo prever lo que iba a pasar con todo esto. Por ejemplo, en algunos estudios de Luis Ceseña, él marca que la economía mexicana, al estallar la revolución entre 1910 y 1911, estaba en manos de 170 empresas extranjeras, de las cuales, en manos de 170 empresas, perdón, de las cuales 130 eran extranjeras, y que las extranjeras aportaban el 77.7% de las inversiones. ¿Esto qué quiere decir, traducido de otra forma? Que 3/4 partes de las compañías eran de otras nacionalidades, y también 3/4 partes de la inversión también correspondía a capitales principalmente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y Alemania. Digamos que son los países que tienen mayores inversiones, sin embargo también hay otros. Por ejemplo, nada más así de manera rápida, en el ramo de ferrocarriles, lo que aportaban los extranjeros era el 52%, mientras que en la banca el 78%, en la industria el 86%, en la electricidad el 89%, en la agricultura de exportación el 97%,
la minería el 98% y en el petróleo era el 100%. Prácticamente todos los sectores estratégicos del país estaban en manos de las compañías extranjeras, y entre estas compañías extranjeras las que destacaban precisamente eran las de Estados Unidos e Inglaterra. Por eso vendría la disputa y una rivalidad muy fuerte entre las mismas potencias para tener un mayor control e influencia en el caso de México. Ahora bien, otro punto que me interesa destacar es que del 77.7% de la inversión total, el 44% correspondía a Estados Unidos, es decir, también estamos hablando más de la mitad que de la inversión extranjera era justamente de Estados Unidos. Y así, bueno, eso está marcando de alguna manera cómo iba a ser la relación entre ambos países. Ahora bien, como Porfirio Díaz advirtió hacia finales del siglo y principios del 20 que las compañías de Estados Unidos no dejaban muchas ganancias para el país, lo que quiso hacer fue frenar un poco esa inserción de tanto capital estadounidense en México. Trató de establecer una política de contrapesos y favorecer más a los europeos, principalmente a Inglaterra. Sin embargo, con ello lo único que hizo fue desencadenar la furia de Washington, que se aprestó pues luego a defender lo que consideran como sus intereses, tanto económicos como políticos en esta parte del continente americano. Para Estados Unidos, México no solamente era importante en materia económica, también lo era desde el punto de vista político por tres razones. La primera es porque compartían una amplia frontera que cada vez era más conflictiva. En la frontera se daba pues ya el problema de que ya había migración hacia el otro lado y que pasaban a través de territorio mexicano. También había un activo contrabando de todos los productos que ustedes se puedan imaginar, entre ellos el contrabando de armas que se va a intensificar durante la Revolución Mexicana como era de esperarse. También ya existe el trasiego de drogas, porque ya desde el siglo XIX, desde las últimas décadas, ya se empieza a notar este problema. Por lo tanto, entonces tenemos que están compartiendo una frontera que está trayendo problemas para ambos países. Por otro lado, también México, al ser vecino de lados de nuestra frontera sur con Centroamérica y el Caribe, para Estados Unidos pues tenía que cuidar la parte de México porque estas áreas eran vitales también para su seguridad nacional. Un descuido en la frontera sur de México significaría riesgos para el Coloso del Norte y si ustedes ven, lo que les estoy mencionando son cosas que aunque pasaron ya hace más de un siglo, parece que siguen vigentes, claro, actualizadas y con ciertas diferencias, pero en esencia son problemas que aunque se han ido transformando, pero en esencia siguen siendo de larga duración también. Y por último, también México era importante desde el punto de vista político para Estados Unidos, porque de alguna manera América Latina se veía reflejado en México y mucho de lo que México hiciera era como el ejemplo a seguir con sus hermanas menores. Por esas razones también era importante México para Estados Unidos, no solamente por una cuestión económica, sino también política, y a pesar de que era tan importante, pues los desencuentros y las disputas, la relación de conflicto no se pudo evitar y vivieron, pues durante muchos años han vivido siempre peleándose, ha habido momentos de reconciliación, pero siempre ha sido una relación bastante difícil. Por ejemplo, entre la lista de los desencuentros que a nivel de territorio se dan en la frontera, quiero mencionar el de Bahía Magdalena, porque me parece que es importante. Ustedes saben, Bahía Magdalena está en Baja California. Durante el gobierno de Manuel González, él permitió la autorización de que se estableciera una base carbonífera en el lugar y también se permitía a los buques norteamericanos que pudieran fondear y abastecerse de combustible en este sitio. Y el permiso se iba renovando cada 3 años. Sin embargo, bueno, tenían que pasar una serie de inspecciones estos buques por parte de la Secretaría de Guerra y Marina. Sin embargo, al paso del tiempo,
los barcos norteamericanos no querían, pues digamos, cumplir con todos los requisitos que se pedía del lado mexicano en las revisiones. Entonces constantemente eso estaba creando un conflicto. Hacia 1907, Estados Unidos le pidió a México que el permiso ya no fuera cada 3 años, sino cada 6 años, lo que México no aceptó porque pues ya para 1907 pues ya hay ciertos recelos por parte de Porfirio Díaz hacia Estados Unidos, pero aún así le concede, porque es otra de las cuestiones que le piden, es establecer una base carbonífera más, pero también de que empiecen a efectuar prácticas de tiro ahí los marinos de la Armada estadounidense, lo que definitivamente pues ya no le gusta mucho a Porfirio Díaz, pero cede en la petición, y hacia 1910 ya francamente ya no renueva el permiso, y esto pues una vez más pues lo siente como una ofensa Estados Unidos, se enoja, y sobre todo porque según los reportes de inteligencia de este país, había la intención de México de venderle a Inglaterra Bahía Magdalena. Ellos pues lo creían los Estados Unidos, francamente, y también tenían el temor de que si no se lo vendían a Inglaterra, de que pudieran arrendar este territorio a los japoneses que tenían intenciones de poner algunas bases navales. Esto llevó que se desatara una paranoia en el Senado en Estados Unidos y que se propusiera que se añadiera a la doctrina Monroe que cualquier injerencia de cualquier país extracontinental que tuviera puertos o bases navales en el continente americano sería tomado como una agresión, como un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es para que vean cómo a veces Estados Unidos también es muy aprensivo. De repente, creo que cuando uno revisa la historia de México, luego lleva las cosas al extremo. Pero bueno, ahí Porfirio Díaz decidió ya no arrendar el territorio, y eso fue bueno, porque pues después se hubieran quedado seguramente con esa parte del territorio nacional. Por otra parte también, durante el gobierno de Porfirio Díaz, revivieron el problema del chamizal. Este problema del chamizal es que una parte del territorio mexicano que pertenecía al estado de Chihuahua, por un cambio del cauce del río Bravo, quedó del lado de Estados Unidos. Y este problema ocurrió en la década de los 60 del siglo XIX. Sin embargo, lo van a revivir durante el porfiriato, y aunque se lleva a cabo un arbitraje internacional y el arbitraje favorece a México en 1911, el presidente Taft no reconoce los resultados del arbitraje, y bueno, se va a seguir peleando por lo del chamizal, y México también, y el problema va a quedar resuelto hasta 1960. O sea, se van a tardar todo un siglo para poderlo resolver a favor de México también en esta ocasión. Estos son partes de los problemas que los menciono porque tienen que ver con un crecimiento económico en la frontera, pero también de los desencuentros que se están dando entre los dos países, y cuya causa, sobre todo profunda, tiene que ver con el malestar que tiene Estados Unidos por la intromisión tan fuerte que hay de otros capitales extranjeros, en donde él quiere tener todo el dominio, aunque en realidad sí lo tiene, porque la inversión es mucho más grande la que él tiene invertida, de tal forma que, por ejemplo, para 1911, el 75% de las exportaciones de México van con destino a Estados Unidos, y el resto se va a Europa. O sea, ya ha cambiado mucho el sector externo en México para estos años. Así tenemos entonces que pues a la larga todas las libertades y concesiones que Díaz otorgó a los inversionistas extranjeros, principalmente a los norteamericanos, puso en riesgo la soberanía nacional. No previó que con esto iba a haber una intromisión muy grande por parte de la burguesía extranjera en los asuntos que solamente competían al Estado mexicano, así como tampoco pudo impedir la disputa que se dio entre las potencias, lo que contribuyó pues a la caída de Díaz, entre otros factores. Así tenemos que la intromisión extranjera se convirtió como en la piedra angular de la política exterior. Se convirtieron la burguesía extranjera, principalmente el sector petrolero, en un estado
dentro del propio Estado mexicano. Ellos contaban pues obviamente con sus empresas, sus muelles, sus barcos, su propio ejército y policía, de tal manera que cuando de parte del gobierno se les trataba de imponer, por ejemplo, algún impuesto, como fue el caso de Francisco I. Madero, que quería cobrar 20 centavos por la producción de crudo por cada barril, pues eso desencadenó la furia del sector petrolero, cuyo hermano del embajador Henry Lane Wilson estaba en ese sector petrolero, y si vamos analizando cómo se va dando la relación entre Madero también con los Estados Unidos, vamos viendo que a cada medida que toma, que ellos consideran que lesiona sus intereses cuando tiene que ver con impuestos, pues también se van dando pasos decisivos y firmes también en la propia caída del presidente Madero. Así, por ejemplo, cuando ya se está desarrollando todo lo que es la decena trágica, que es un tema que ya vieron ustedes anteriormente, por ejemplo, TAF ordena la movilización, ordena una movilización de efectivos y se dice que había 5,000 efectivos de las tropas norteamericanas, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, porque hay una movilización importante de buques, y aunque siempre se manejaron como que no iban a intervenir en los asuntos internos de México, en los hechos pues tenemos que en realidad sí estaban interviniendo, y a pesar de que, bueno, con el desenlace trágico de la muerte de Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que significó cambio de, pues así que un cambio de gobierno, esto no satisfació a los Estados Unidos, y llega un nuevo con que es Woodrow Wilson en marzo de 1913, y la relación conflictiva no termina ni con Porfirio Díaz, pero tampoco con Madero, porque también Madero quizás fue el que al que más golpes recibió por parte de nuestro vecino del norte, de tal manera que cuando llega Huerta, pues Wilson no lo va a reconocer como presidente interino de México, va a retirar a su embajador de territorio nacional, va a nombrar un encargado de negocios, pero también va a presionar a México para que convoquen lo más pronto posible a elecciones, y también pues con la condición de que también no podía competir en estas elecciones el propio general Victoriano Huerta, y también a su vez empezó a presionar a las demás potencias. Ya había vientos de guerra, ya se acerca la Primera Guerra Mundial, y esto lo saben los otros países, los presiona sobre todo a Inglaterra y a Francia para que ya no le brinden ningún apoyo económico a Huerta, y estos países pues ante que se avecina la guerra, pues prefieren mantener de aliado a Estados Unidos, y pues sí retiran el apoyo a Huerta. Sin embargo, vamos a ver que sí lo va a recibir el apoyo un poquito más adelante. Aquí lo que quiero destacar es que para iniciando 1914, Wilson, a pesar de estar interviniendo constantemente en los asuntos internos del país, no había logrado realmente nada de sus objetivos, por lo que entonces va a reconocer a los revolucionarios como una parte beligerante, cuestión que pues era una ofensa pues al gobierno que estaba constituido, y también va a permitir la venta a partir de febrero de 1914, va a permitir la venta de armas ya de manera legal a los revolucionarios, aunque realmente, como lo dijo el propio Huerta, esta medida a él no lo afectaba porque la venta de armas se venía dando por el contrabando, de tal manera que todos los revolucionarios, sobre todo los constitucionalistas, todas sus armas las conseguían en la frontera norte de México. Pero son medidas que va tomando y que están afectando a un gobierno que puede ser usurpador o no, pero que estaba reconocido pues por todas las instituciones, que ese sería otro tema a discutir, porque tanto los mexicanos como Estados Unidos, su embajador, tuvieron mucho que ver en el desenlace de la decena trágica y del golpe de Estado, y después pues nos llega un Woodrow Wilson, un tanto supuestamente conservador, que se dice que va a trabajar por la democracia, que quiere cultivar una amistad con América Latina, y empieza una política de intervenciones en diversos países, donde México pues es parte también de esa política, donde tiene que asegurar su hegemonía en el continente americano. Ahora bien,
esto es como el preámbulo. Entremos ahora sí a lo que es el incidente de Tampico, que es el motivo por el cual Estados Unidos va a invadir el puerto de Veracruz. Bien, una vez que es asesinado Madero, pues se desata nuevamente la revolución. Ya se había desatado en una primera etapa con Francisco y Madero en 1911, que triunfó momentáneamente porque después los propios revolucionarios se levantaron contra Madero, y nuevamente se volvían a levantar, en este caso pues los constitucionalistas con Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución. Tenemos a Zapata en el estado de Morelos y a Villa, que se maneja en varias partes del norte. Pero ¿esto qué significa? Que bueno, entonces México va a comenzar a vivir una fragmentación interna, porque hay varias guerras, hay varios escenarios de guerra en todo el territorio nacional, y aparte va a enfrentar también la intervención externa en el puerto de Veracruz. En este panorama, el puerto de Tampico es un puerto estratégico para México, pero también para Inglaterra y para Estados Unidos, porque ahí están los yacimientos de petróleo que en ese momento se estaban explotando, ahí están las refinerías de estos países. Por eso no es casual que desde 1913 nosotros veamos una movilización constante, dejen de buques mercantes para transportar el petróleo, eso sería lo de menos y sería natural, si nos damos una movilización constante de buques de guerra. Desde antes de que termine 1913, por ejemplo, en Tampico se encuentra el contraalmirante Henry Temayo, que es el comandante de la Quinta División del Atlántico. Él se encuentra ahí pues como que pues estando al pendiente de todo lo que sucedía en el territorio nacional. En Veracruz se encuentra el contraalmirante Fletcher también, con muy poquitos barcos, porque en realidad son pocos barcos con los que cuentan, pero ahí están al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Ahora bien, el puerto de Tampico, como les decía, era estratégico. En las poblaciones de Doña Cecilia y Árbol Grande, principalmente ahí es donde están las refinerías, y por eso mismo, por la importancia que tiene este puerto, pues obviamente los constitucionalistas van a pretender quedárselo. Es importantísimo para ellos si quieren que triunfe el movimiento. Entonces lo van a disputar a las fuerzas federales, y lo que hacen las fuerzas federales es pedir el apoyo de la Marina, de la Armada Mexicana, con sus buques, en este caso con la corbeta Zaragoza y el cañonero Veracruz, que estaban anclados en el puerto de Veracruz. Con esto se queda sin ningún barco de guerra el puerto de Veracruz por parte de México. Son desplazados hacia Tampico para apoyar a las fuerzas federales. Hay varios combates, inclusive pues de repente sí hubo algunos incendios en algunas de las refinerías, lo que alertaba aún más a los norteamericanos. Empiezan las presiones porque hay un escenario de inseguridad para los ciudadanos norteamericanos que viven en México, principalmente en Tampico, pero también hay una vulnerabilidad para las propiedades de los norteamericanos. Y como les decía, se van a empezar a dar una serie de combates importantes durante los últimos días del mes de marzo y los primeros días de abril en el puerto de Tampico entre los constitucionalistas y los federales. Esto lleva a que las autoridades del puerto, ahí tenemos como comandante militar de la plaza al general Morelos Zaragoza, pues lleven a implementar la medida legal, porque México se encontraba en guerra civil, de prohibir que todas las tripulaciones extranjeras pudieran desembarcar en el puerto. Sí podían llegar y fondearse, estacionarse en el puerto, pero no podían bajar las tripulaciones. Y a pesar de que lo sabían, porque sí hay varios comunicados del almirante Mayo en donde él sabía de la restricción que había de que pudieran desembarcar, el 9 de abril bajan 9 marinos del cañonero Dolphin en una lancha, justamente donde está el puente de Iturbide, que es una de las líneas de combate.
entre los federales y los constitucionalistas. Supuestamente el argumento que manejan es que porque se habían quedado sin gasolina y habían bajado a conseguir gasolina. Más bien es que bajaban también para recabar información de lo que estaba ocurriendo. Eso sí está muy bien documentado por los propios norteamericanos. Ahora bien, como había una restricción, los hombres del coronel Ramón Hinojosa lo que hicieron fue detener a estos 9 marinos, se los llevan arrestados a su cuartel durante hora y media. Cuando se entera el general Morelos Zaragoza, dice, bueno, pero ¿qué hicieron, no? Eso nos va a crear un conflicto, luego los liberan, nomás fue hora y media que estuvieron detenidos, les ofrece una disculpa, y cuando regresan a su buque, estos 9 marinos del Dolphin y se entrevistan con el contraalmirante Henry Mayo, pues él no queda contento con la respuesta mexicana y le impone un ultimátum a México, y además de que le impone el ultimátum, le da 24 horas para poderlo contestar. ¿En qué consiste este ultimátum? Que se castigue al responsable de la detención, es decir, al coronel Ramón Hinojosa. Al coronel, inmediatamente de que había sucedido esto, pues como buenos militares, estás arrestado y te destituimos de tu cargo. Ya, esa decisión ya la había tomado Morelos Zaragoza desde antes que impusiera el ultimátum el contraalmirante Mayo. Pero por otra parte también pidió que miembros del Estado Mayor de Morelos Zaragoza fueran y pidieran una disculpa pública por el acto que habían cometido contra los marinos, porque era en ofensa a la soberanía nacional de Estados Unidos. Y por el otro lado también pedían que se izara la bandera norteamericana en algún lugar prominente del puerto cercano a la costa, y que los buques de la Armada Mexicana saludaran a la bandera de su país con una salva de 21 cañonazos. ¿Por qué pidieron esto? Y además 24 horas para hacerlo. Para empezar, el coronel Ramón Hinojosa no podía cumplir con un ultimátum porque de él no dependía la decisión, él la tenía que consultar con Guerra y Marina, y a su vez el secretario de esa secretaría, pues con el propio presidente, a lo que Huerta dijo que no estaba dispuesto, sobre todo en la parte última, de saludar con 21 cañonazos a la bandera norteamericana. Y esta imposición, porque en realidad es una imposición que le está haciendo el contraalmirante Mayo, pero que además es avalada por su presidente Wilson, porque Wilson no dijo nada. Entonces, al quedarse callado, pues es que está aprobada el ultimátum. Pues sí lo hicieron de una manera que sabían que Huerta iba a decir que no. Todo era cuestión de tiempo. Entonces, como México pide que le amplíen el plazo para dar una respuesta, se fija una nueva fecha para la respuesta, que es el 20 de abril. Sin embargo, no crean que en estos días no suceden muchas cosas, ocurren demasiadas. Para empezar, los buenos oficios, según de Wilson, pues no son tales. Comienza luego la planeación para tomar Tampico, porque es el primer puerto que quieren tomar ante estas circunstancias, aunque también tienen temores, porque si lo hacen, pues pueden salir dañadas las refinerías. Pero empiezan la planeación de tal manera que al contraalmirante Badger, que es el comandante de la flota naval del Atlántico, le da la orden Wilson de que se desplace hacia Tampico en apoyo de las operaciones que va a llevar a cabo el contraalmirante Mayo. Sin embargo, en este ínter de movilización que está haciendo Wilson, y claro, y tiene reuniones a cada rato con el Congreso y con su gabinete, justamente por el caso de México, recibe hacia el 18 de abril la noticia de que viene un cargamento muy importante de armas para Huerta. Entonces la primera reacción es de que no tienen que impedir que desembarquen esas armas, porque Huerta ya se encuentra debilitado de alguna forma, y si le llegan esas armas se va a fortalecer. Entonces eso no lo puede permitir, pero no saben exactamente qué día van a llegar y a dónde. Nada más saben que viene un cargamento importante. Para el día 20, él ya está enterado que es en Veracruz. No saben exactamente la hora, pero los radiogramas que se giran entre Fletcher, Mayo y la Casa Blanca son muy intensos cuando uno revisa la documentación,
y hay muchos, durante todo el día 20, la madrugada ya del 21, en donde dicen que estén alertas, y de tal manera que el 21 de abril a las 8 de la mañana, Wilson da la orden ejecutiva de que comiencen el desembarco. El desembarco va a empezar hasta las 11 de la mañana, 11:20, porque bueno, primero avisan a todas las legaciones extranjeras que hay en el puerto de que va a comenzar el desembarco, que hay una crisis, que no interfieran, como sucede, nadie se mete. Aquí el punto a destacar es que mientras México estaba esperando el tiempo para dar una respuesta y ya habían convencido el secretario de Relaciones Exteriores de que accediera a todas las peticiones que hacía Estados Unidos para evitar un conflicto mayor, pues sucede que entonces cambian el punto de la invasión, que habían pensado en Tampico para hacerlo en Veracruz, pero por razón de las armas, y eso también además a ellos les conviene. Veracruz sigue siendo un puerto importante todavía en esas fechas, pero además así también se evitan dañar las refinerías que están en Tampico, por lo que entonces toda la atención se concentra en Veracruz, y le dan la orden al contraalmirante Mayo y a Bácher que se vayan con rumbo a Veracruz. Ahora bien, tenemos que este asunto del incidente de Tampico por el arresto de los 9 marinos fue utilizado como el argumento, como el pretexto para poder llevar a cabo el desembarco, porque con el arresto de los marinos se había violado la soberanía nacional de los Estados Unidos. En realidad es un problema menor, que se pudo haber resuelto por la vía diplomática si lo hubieran querido, pero que obviamente la respuesta era no ceder por parte de Estados Unidos. Tenían que encontrar el pretexto para poder invadir. Estados Unidos siempre ha sido así, como que necesita encontrar un motivo para justificarse ante la opinión pública, ¿no? Aunque todos sepamos realmente cuáles son las verdaderas razones, pero ellos siempre lo han manejado de esa manera, de tal forma que, por ejemplo, cuando interviene los países del ABC, que es Argentina, Brasil y Chile, para resolver el problema, es por el incidente de Tampico, ahí en las conferencias del Niagara Falls, pues sí hablan del incidente, pero pronto se les va a olvidar el incidente y se van a centrar sobre todo en asuntos de la inestabilidad política que trae el gobierno de Huerta, de la revolución, etcétera. Son otros los intereses realmente de Estados Unidos. Quiere un cambio de gobierno, no quiere que Huerta esté, prefiere que sea uno de los revolucionarios, está estudiando quién de ellos le conviene y el que más le agrada, de acuerdo a sus intereses, pues es Venustiano Carranza. No es que sea el idóneo para ellos, pero quizás es el que más se acerca a lo que ellos buscan. Bien, entonces tenemos ahí cuál es el argumento que manejan realmente para la invasión, que es supuestamente el incidente de Tampico, cuando realmente tenemos que subyacen otro tipo de diferencias que se vienen gestando entre ambos países ya con varios años de anterioridad. Ahora bien, me voy a detener un poquito en el caso de las armas que traía el Ipiranga. Es importante mencionarlo porque de alguna manera nos revela el grado de complejidad en que se puso a otros países para poder ayudar a Huerta, porque Estados Unidos estaba interviniendo, que no quería que lo apoyaran. Así, por ejemplo, pues Francia e Inglaterra pues no le dieron el apoyo que necesitaba, bueno, aparentemente, y esto lo aborda muy bien Frederick Katz en La Guerra Secreta en México, lo hace de una manera magistral, en donde entonces el apoyo lo va a recibir de los banqueros de estos dos países, y para eso ellos contratan al estadounidense de nombre Dick Kay, pero también al ruso Leon Ratz. El primero, este empresario estadounidense, lo que hace es que deposita una fuerte suma de cantidad de dinero en un banco suizo. Con ese dinero que tienen ahí en Suiza, compran armas en ese país, pero también compran en Inglaterra, en Francia y en propio Estados Unidos, y las llevan hasta Alemania. Luego, Leon Ratz lo que hace es comprar armas en Estados Unidos, de ahí las llevan en barco hasta el puerto ruso de Odessa, de ahí las desembarcan, las vuelven a embarcar para que lleguen a Alemania también, y de ahí pues ya todas las armas
pues la suben tanto al vapor alemán Ipiranga, que trae la mayoría de las armas norteamericanas, pero también está el Dania, que trae el resto de las armas. Sale primero el Ipiranga, pues para ver qué sucede. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Porque que vayan en un barco que es de una línea naviera alemana, es un barco alemán, ¿y por qué cargarlas ahí? Por si Estados Unidos descubría esto, que pensara que había sido Alemania el culpable de toda la operación, cuando en realidad pues ahí están mezclados varios países. Las armas pues finalmente pues no van a poder llegar a Huerta, porque bueno, se enteran de que van con rumbo a Veracruz y eso es lo que desata que, bueno, o apresura el desembarco. El desembarco ya estaba previsto en otro puerto, pero bueno, finalmente se da en Veracruz. Ahora bien, para poder hablar del desembarco, a mí me gustaría plantear algunas cuestiones primero. ¿Cuál es el poder naval que tiene Estados Unidos en ese momento? ¿Y cuál es el poder naval de México? El poder naval de Estados Unidos, para 1913, en el Atlántico, ellos cuentan con 43 barcos de guerra, 26 torpedos y 12 submarinos. Es una flota realmente importante y que estamos hablando que nada más la tienen en un solo litoral, no estamos contando la del Pacífico. Y además, entre los buques de guerra, ellos ya tienen varios acorazados de un poco más de 16,000 toneladas, estamos hablando de grandes barcos de guerra. Ahora bien, el poder naval mexicano, pues si lo vemos así, pues se encontraba en pañales realmente. Únicamente teníamos 8 unidades de superficie, únicamente de esas 8 eran 5 de barcos de guerra, no eran de primera línea. Y aparte el buque que tenía un mayor desplazamiento en toneladas era el Guerrero con 1,650, era un cañonero tipo transporte también, y que no tiene nada que ver, no hay punto de comparación con los acorazados, por ejemplo. Pero pues a esto se suma también el hecho que les decía, Veracruz se quedó sin ningún buque de guerra mexicano, pero a lo mejor quizás aunque hubieran estado todos, no sé si eso hubiera cambiado realmente el curso de la historia, no lo creo. Ahora bien, a pesar de que tiene un poder naval pues bastante fuerte ya Estados Unidos en estos años, el desembarco en el puerto de Veracruz se realiza únicamente con 3 buques el día 21 de abril, que es con el transporte Prair y los acorazados Utah y Florida, con esos 3 buques únicamente. En el transcurso de la madrugada del 22 van a llegar los refuerzos con el contraalmirante Mayo y con Badger, y entonces va a subir a 19 el número de buques que van a llegar a Veracruz, pero mientras el día 21 únicamente son 3 unidades de superficie y traen a bordo entre los 3 buques 1,289 hombres. De estos 1,289 hombres, 600 eran infantes de marina, que eran los que tenían encomendado tomar las cabezas de playa y tomar las instalaciones estratégicas. Esto es importante, tomar las cabezas de playa para que puedan desembarcar el resto de los marinos y puedan ir avanzando e ir ocupando la ciudad y puerto de Veracruz. Bien, déjenme para no perderme, bien, en el caso de México, los únicos recintos militares con que contaba, bueno, era el cuartel que tenía ahí a cargo el general Gustavo Mas, que era el comandante militar de la plaza. Él únicamente tenía 700 efectivos en Veracruz. Cuando él se entera del desembarco, cuando ya comienza el desembarco, ordena que 100 de sus hombres del 18º y 19º Regimiento de Infantería vayan hacia el Malecón para que inicien los primeros combates. Los acompañan a estos hombres un grupo civil que le llamaron los voluntarios, que todo el año anterior se habían venido tomando clases de prácticas de tiro, de adiestramiento militar, porque pues todo el mundo sabía que en México en cualquier momento podía haber una invasión por parte de Estados Unidos, pero no sabíamos cuándo. Entonces ellos estaban preparando y son los que se suman a estos hombres, estos 100 hombres que van con Albino Cerrillos y con el otro coronel, ahorita se me olvidó su nombre, ahorita cuando lo recuerde se los digo, y se dirigen hacia el Malecón, pero pronto, y también los procesados y sentenciados también acompañan a estas fuerzas militares.
Pero pronto el general Gustavo Más recibe la orden de la Secretaría de Guerra y Marina que abandonen el puerto y que se retiren hacia Tejería. Con esto, pues lo tienen que obedecer, son órdenes, dejan desamparado al puerto, dejan desamparada a la población civil, pero también ya no le pueden avisar a estos soldados que han mandado, a los primeros que combaten ahí en el malecón, ya no les pueden avisar y los dejan a su suerte también, igual que a los cadetes de la Escuela Naval, porque la Escuela Naval pues estaba ubicada pues ahí pegada al malecón, entonces a ellos ya no les avisan y son los que tienen que llevar a cabo los primeros combates. Ahora bien, del lado de la Escuela Naval también les voy a dar el número de efectivos. En la Escuela Naval únicamente había 128 elementos, de los cuales 71 eran cadetes, todos menores de edad, todos menores de 18 años. Ahora bien, ¿esto qué implica? Eran estudiantes que pues tenían algunos conocimientos teóricos de la guerra, pero que jamás habían estado en un conflicto de esta naturaleza, mientras que del lado norteamericano tenemos que, bueno, Fletcher pues es un contraalmirante con toda la experiencia del mundo y que llegan a sumarle fuerzas otros dos contraalmirantes, Badger y Mayo, que también son grandes contraalmirantes con toda la experiencia, toda la tropa que tienen, pues ya ha hecho varios desembarcos en varias partes de América Latina, de alguna manera ya traen una experiencia que no cuentan los cadetes. Entonces esto es difícil, les voy a decir por qué. Porque los directivos de la Escuela Naval tienen que tomar decisiones. Es un recinto educativo, para empezar, no es un almacén militar, por lo tanto las armas son contadas. Y aún así, uno de los elementos de la Escuela Naval salen como pueden y traen armas del arsenal que tiene el ejército, ¿no? para poder aguantar el combate algunas horas. Y es difícil la decisión, entonces llegan a la toma de que deben de permanecer en la escuela mientras les alcance el parque, mientras alcancen las municiones, y después se retiran, porque además después se enteran que se han ido a Tejería los otros, pero se tienen que retirar el mismo 21 de abril, lo hacen por la noche, bajo el cobijo de la oscuridad para no ser descubiertos, porque ya no tienen parque, ya no tienen manera de cómo defenderse y es difícil porque aquí entra en choque lo que la doctrina militar y naval les enseña. Están para defender a la nación, para defender a la población civil, pero tienen niños y entonces no tenía caso exponerlos de esa manera, porque además si los aprendían podían ser pues rehenes de guerra. Esto es una guerra que ha pasado por diversas etapas del conflicto, fue escalando de intervenciones hacia represalias con hostilidades hasta que llega finalmente al punto de lo que podríamos considerar que es una guerra. Luego entonces pues la decisión pues más sensata es de que se retiren en la noche, pero esto pues obviamente trae sus conflictos también para la población veracruzana. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablarles rápidamente. La historiografía naval pues resalta a dos héroes navales, básicamente, al cadete Virgilio Uribe y al teniente José Azueta. Virgilio Uribe murió mientras estaba en uno de los balcones de los dormitorios, porque de ese lado la escuela tenía un blanco perfecto para poder disparar a todas las oleadas de marinos que estaban desembarcando por este lado, y ellos estaban muy cerca, podían ver, y de hecho le infligieron bastantes bajas a los norteamericanos. Dicen que tan solo el día 21 más de 50 bajas infligió José Azueta solo. Los cadetes infringieron más, pero bueno, llegó una bala perdida que le tocó desgraciadamente a este cadete que tenía 17 años al morir, y bueno, es la única baja que va a tener la Escuela Naval. El teniente José Azueta
Él había pertenecido a la Escuela Naval, hijo del comodoro Manuel Azueta, que también se encontraba de pura casualidad en el puerto. Él andaba de comisión cuando suceden los hechos por su grado, por ser el militar naval de más alto grado que había en el puerto, pues se va a la Escuela Naval para organizar la defensa. Él es el que realmente empieza a tomar las decisiones más que el director. Su hijo, que está franco ese día, su batería estaba franca, era un excelente artillero, pues cuando se entera del desembarco y que su papá está en la Escuela Naval, se presenta en su alma mater, conoce pues prácticamente a todos los estudiantes, con los pues lo unen lazos, digamos, de amistad, pero también, bueno, por haber convivido tanto tiempo juntos. Y él lo dice el papá en alguna declaración que después le entrevistan, que su hijo decidió permanecer no solamente por los cadetes, sino también porque él estaba ahí, pero como era muy impulsivo, pues lo hace no adentro de la Escuela Naval, sino lo hace en la calle de Esteban Morales y Landero y Cos, en donde está pues desprotegido, y como era natural y como iba a pasar por colocarse en esa situación tan desventajosa para él, fue que lo hirieron en las 2 piernas, en uno de sus brazos. Si bien no eran heridas mortales, el simple hecho de que no recibió la atención médica como tenía que ser, se le infectaron las heridas y él muere el 10 de mayo. Esto lo menciono porque dentro de lo que es esta guerra, también debemos nosotros cuidar el análisis del aspecto humano de la guerra, lo que significó para los veracruzanos, lo que significó para las familias de este cadete, de este teniente, también la pérdida de los hijos. Ahora bien, ya estando en este punto, entonces sí, hablemos un poco de la población civil. El combate, supuestamente tenían planeado los Estados Unidos, se tenía que realizar en un solo día. En realidad, llevó 3. Se dice que más de 4,000 municiones se dispararon, lo que es reflejo de lo complicado que resultó para los norteamericanos la toma y ocupación del puerto, a pesar que ya en el segundo día ya había 19 buques y ya no había 1,289 hombres, ya para el segundo día había 3,000, se habían incrementado por todos los hombres que llegaron en los otros barcos y no eran, bueno, los que estaban disponibles para los combates, porque en realidad eran más. Para el día 27 de abril ya hay 7,000, porque ya llegó el general Frederick Funston también a apoyar a la Marina. Entonces, estamos viendo que hay una desigualdad en números. Estamos hablando de hombres que han sido equipados, que están adiestrados para la guerra, que se van a enfrentar a una población civil que decide en ese momento en que se quedan solos, que no hay más defensa que la de ellos mismos, deciden combatir al invasor. Deciden hacerlo a pesar de que ellos no tienen los conocimientos, aunque sí tienen armas porque las consiguen, y si no las improvisan también, no tienen la misma infraestructura, pero deciden combatir. Entonces, por ejemplo, supuestamente se trataba de una guerra convencional, porque Estados Unidos estaba mandando a sus fuerzas armadas, parte de sus fuerzas armadas. Lo que se esperaba aquí, pues que la respuesta también viniera por parte de México de Fuerzas Armadas. Sin embargo, no fue así, se enfrentaron a la población civil, y tan solo en la distinción de lo que hay en las armas, que son de uso exclusivo para uso militar, pues entonces presumimos que la letalidad de estas armas es mucho más grande que las armas que tenían obviamente los veracruzanos y todos los que se les sumaron, también la colonia de españoles, porque también había extranjeros que se sumaron a la causa mexicana. Entonces estamos hablando de que fue una guerra particularmente sui generis, porque finalmente las tropas norteamericanas no se enfrentan a fuerzas armadas de tipo permanente y profesionales, se enfrentan al pueblo, que el pueblo en su desesperación va también a implementar, una vez pasados los combates de los 3 primeros días, porque ahí son combates a como puedan, tanto de un lado como del otro, finalmente pues se impone la fuerza de los Estados Unidos, van a seguir con toda una lucha y resistencia, van a establecer como una especie, si no así tal cual, como un sistema de guerra de guerrillas, porque se van a unir y van a crear una resistencia para poder combatir al invasor durante los 7 meses que van a permanecer en el puerto los norteamericanos. 7 meses en que no solamente lo van a administrar, sino que en diversos momentos va a haber el toque de queda.
y van a restringir las libertades, obviamente, de la población veracruzana. Entonces ellos deciden de alguna manera reunirse en secreto por pequeños grupos, y vamos a ver que hay algo que está pasando en el territorio veracruzano. Empiezan a desaparecer muchos militares de los norteamericanos, ya no los encuentran o los encuentran asesinados, y aquí en esta labor pues tuvieron que ver mucho también las mujeres. Por ejemplo, algunas prostitutas como América y María Cancino pues eran especialistas en que, bueno, pues llegaban a buscarlas finalmente. También los norteamericanos, tanto tiempo aquí solos, pues iban a buscarlas, y era el momento que aprovechaban ellas también en contubernio, obviamente, con otros veracruzanos, hombres, y los desaparecían, de tal modo que por eso es que se llegó, bueno, a poner el toque de queda, que tenían que dormir con las puertas abiertas y con la luz prendida los veracruzanos, porque sí hubo un temor realmente por parte de los norteamericanos, porque pues son ese tipo de situaciones, ellos están preparados para la guerra, para enfrentar a otro ejército, pero no para enfrentar a la población civil, que ya se ha demostrado muchas veces en la historia que la resistencia a veces de la población es mucho más fuerte y que ni siquiera el ejército mejor equipado a veces puede luchar contra la ideología de un pueblo, contra ese sentimiento de identidad nacional que es claramente ya observable ya en 1914. Veracruz, no en balde, había sufrido varias intervenciones extranjeras, el puerto, ¿no? Entonces ya para esos años pues ya es evidente que existe una identidad nacional, que dan la vida, que deciden dar la vida para defender su propia vida, para defender sus propiedades y para defender la soberanía nacional. De ahí que, por ejemplo, el primer caído del lado de la población civil sea un policía, Aurelio Monfort, que también se va con los militares que se van al malecón. De esos 100 que se van, él también va y es el primero que cae muerto. Otro de los que pronto va a morir también ese 21 de abril es un carpintero, que es de apellidos Montes Cruz. Él deja una carta para su hijo de 4 años y le dice que no se arrepiente y que si muere en el combate que entienda por qué lo hizo, que es para defender a su patria, y bueno, efectivamente muere. Y ahí están registrados muchos casos que están aislados de la población veracruzana, pero que es importante que nosotros retomemos su estudio para entender la otra cara de lo que implica una guerra, ese impacto emocional, porque como toda guerra, pues también eso no está documentado, pero seguramente también los veracruzanos sufrieron daños en su integridad como personas, seguramente hubo violaciones también, hubo restricción a sus derechos civiles, sufrieron el terror. O sea, no solamente lo sufrieron los norteamericanos, también lo sufrieron los veracruzanos, por eso esa respuesta del pueblo veracruzano, y justamente es ahí donde faltan mayores líneas de investigación también en la parte de cómo se desarrolla la guerra. Creo que la parte de las causas está mucho mejor estudiada, está mejor abordada, pero la parte de la guerra en sí, cómo se desarrolla, con todas las operaciones, qué es lo que hace la población civil, eso se tiene que documentar para poder darle la verdadera importancia que tiene este acontecimiento, que es en el pueblo, que es en el territorio de Veracruz, en el puerto, y que muchos estudios a veces minimizan su importancia, como diciendo, cuando hablan de segunda intervención o segunda invasión, no solamente es por una cuestión de cronología, de la temporalidad en que suceden los acontecimientos históricos, sino subyace la idea de que son menores si la comparamos en comparación con la guerra de 1846-48, y efectivamente si lo hacemos desde ese punto de vista, pues bueno, aquí no perdimos territorio nacional como sí lo perdimos en la otra guerra, pero eso no significa que de todos modos no sea una guerra, aunque se haya perpetrado únicamente en el puerto de Veracruz. Está defendiendo la soberanía nacional, el suelo patrio, y tan así como una como la otra merecen ser estudiadas por igual, y sobre todo porque efectivamente la Revolución Mexicana, que pues esta invasión se da en medio de la Revolución Mexicana, pues sí cambia todas las relaciones internas de México, pero también sus relaciones externas, y a partir de ahí va a cambiar también la relación bilateral después de que concluya
la Revolución Mexicana, si bien ya no tanto va a ser de guerras con Estados Unidos, aunque estuvimos a punto en 1927 de tener otra por la cuestión petrolera, porque sí estuvimos a punto, sí va a cambiar un tanto la relación para ser un poco más comprensiva, entre comillas, por parte de Estados Unidos. Se va a trasladar, como les decía, ya enteramente al plano económico, al plano político, ya no a lo que es la integridad del territorio, pero sí es una guerra que al haberse dado en medio de lo que es la Revolución Mexicana, se le ha prestado muy poca atención, no solamente en número de estudios, sino inclusive si lo contáramos por páginas igual, lo abordan grandes historiadores, el tema de la Revolución Mexicana, como es Berto Ochoa, Marta Strauss, García Cantú, etcétera. La lista sería muy larga, y sí hablan de la invasión del 14, pero le dedican unas cuantas páginas nada más, dentro de todo un libro de 300 le dedican a lo sumo luego 5 páginas, y a veces estoy hablando de muchas. Entonces hace falta también estudiar esta invasión que tenemos en 1914 para entender con mayor profundidad cuál ha sido nuestra relación con nuestro vecino del norte, y sobre todo estamos hablando de una historia diplomática en donde vemos que la diplomacia pues realmente no funcionó. Aunque la guerra está prevista en el derecho, aquí en el caso mexicano y en el caso norteamericano, realmente la diplomacia no funcionó. Y aquí me viene a la mente una de las paradigmas que maneja un teórico de la guerra, que es Clausewitz, que dice que la guerra no es más que la continuación de la política, y que se da la guerra porque pues el conflicto que tienen algunos países pues es porque no se quiso resolver, no es porque no se pueda, es porque simplemente no se quiere resolver, y se lleva a ese nivel que es el de la guerra precisamente, ¿no? Y que sí, efectivamente no es más que la continuidad de la política. Y bueno, yo no sé si ustedes quieran comentar algo más, no lo quiero hacer muy largo porque los voy a cansar. Es un tema bastante amplio. Como ustedes ven, me concentré más en los factores que desencadenan una relación conflictiva, un poco de datos de cómo se lleva a cabo las operaciones militares. Si ustedes tienen preguntas, bueno, con gusto las contestaremos, pero creo que primero van a hacer una intervención por parte del doctor Guerrero.